Muy buenas tardes para todos. Hoy es 5 de agosto del año 2023 y vamos a dar inicio a esta segunda sesión del curso Electiva 1 que trata lo que es los temas relacionados con lo que es la innovación educativa. Bien, hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de la entrega de la primera actividad que ya se retroalimentó y se calificó. Luego vamos a hablar un poco de lo que son las metodologías activas de aprendizaje con base pues en lo que ustedes presentaron en sus propuestas. Vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, también de gamificación y de lo que es la metodología STEM. Y luego pasamos a explicar lo que es la actividad número 2, que ya pues es con base en la primera, que fue como las generalidades de la misma, pues ya qué es lo que deben entregar. Esta pues es una propuesta. Obviamente esa propuesta más adelante tendrán que llevarla a cabo, pero la idea es que desde este curso tengan ustedes claridad en lo que deben presentar. Y bueno, vamos a explicar lo que son los formatos y algunos instrumentos que les va a permitir evaluar si su propuesta pues es acorde o es una propuesta innovadora. Vamos a mirar, por ejemplo, un decálogo o un instrumento que nos ofrece Telefónica, donde uno mismo puede hacer el proceso de autoevaluación y al final pues arrojar si mi propuesta es bastante innovadora o es mediana o es baja de acuerdo a ese instrumento. Bien, entonces... Profesor, qué pena yo lo interrumpo, pero es que pasa algo. Yo no puedo visualizar, usted dice que ya la primera actividad la calificó y la retroalimentó. Lo que pasa es que en la plataforma yo no puedo ingresar a la opción donde están mis cursos, o sea, yo no veo nada. Ni si usted pone una tarea hoy, no tendría cómo entregarla porque no está la opción en la plataforma de Aldea. Ok, bueno, déjenme acá y ingreso a Aldea. Voy a compartir acá mi pantalla. Sí, al principio también tuve como que ese inconveniente, pero ingresé por otro lado. Ya les muestro dónde. Voy a compartirles con el permiso de ustedes mi pantalla. Y a partir de ahí entonces vamos a ir mirando. Bueno. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, bien, cuando ustedes ingresan a Aldea, pues les aparecen todas las opciones de Aldea y en una de ellas es LMS Plataformas Virtuales. Entonces, ustedes ingresan a plataformas virtuales y ustedes van a encontrar que hay dos colores distintivos para estas plataformas. Entonces, lo más seguro es que estén entrando a esta que dice posgrado. La que está acá que dice posgrado. Pero como ya esta especialización viene de el año pasado, entonces empezaron y la pasaron acá una que dice posgrado 2021-2022-2, que es esta de acá abajo. Entonces yo voy a ingresar acá y aquí ya me aparece el curso. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir
Qué pena, profesor. Efectivamente nos aparecía posgrados 2021, me parece que era así lo que aparecía, pero ya solo aparecen dos opciones y en la opción donde dice posgrados no aparece nada, pero no aparece nada más ni en otro color. Solo aparece una que dice Savi Plus, Sistema para el Fortalecimiento del Aprendizaje y Posgrados. Lo grave de la situación es que yo le escribí un correo a los de aplicativos que no podía ingresar y esta es la fecha, eso lo hice más o menos el martes, miércoles, y esta es la fecha que no tengo ninguna respuesta. Bueno, Compañero, buenas tardes. un momento, por favor. Bueno, les acabo de compartir ahí en el chat el link del curso. Entonces, por favor, intentan ingresar a ese enlace para ver si los lleva directamente al curso. Sí, que iba a decir. Quisiera regalarle a la compañera la solución. Lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo y nunca pude entrar por la aldea. Entonces la coordinadora me compartió el link y de esa forma es que yo puedo ingresar. Entonces esa sería la otra solución que tendrían, porque por aldea cuando se presenta esa problemática no. Sí, aquí les acabo de compartir aquí en el curso el enlace. ¿Sí? Aquí está el enlace del curso, nuevamente se los voy a compartir. Ya pues ahí pues, les va a pedir el usuario y contraseña. Si no los lleva directo, vienen y después que estén logueados, copian y pegan ese link y debe llevarlo allá. Con esto creo que se solucionaría temporalmente ese problema que tiene. Entonces, por favor, prueben en ese enlace y me comentan. Ahí se lo compartirá el chat. Si alguno prueba, me comenta de los que tienen problemas y miramos si lo solucionamos en parte. Bueno, les comentaba pues que ya yo entre el día de ayer y hoy estuve haciéndole la retroalimentación a la primera actividad. Algunos pues, si alguien está por acá, ok. Algunos pues entregaron, digamos que la actividad número 2, que es diligenciamiento del formato que yo se les compartí. Se les aclaró que esa era para la actividad número 2, entonces obviamente tienen que replantear la entrega de la actividad 1, que era como la propuesta inicial. Bien, en cuanto a todo el proceso que se hizo de retroalimentación, digamos que un gran porcentaje de las propuestas de innovación educativa que ustedes planteaban tenía mucho lo que era el componente lúdico, de actividades que involucran juegos, de actividades que involucran dinámica o del uso de algunos recursos. De forma general, hay algunos pues que se fueron pues, en otra orientación, pero digamos que a grandes rasgos pues todos digamos que buscaron de alguna forma de que las actividades que se plantearan tuviesen una mayor participación de parte del estudiante, que el estudiante pues aprendiera haciendo, construyendo. También hablaron mucho de lo que era la importancia de trabajar colaborativamente. Entonces, ahí ustedes pues van a encontrar en una rúbrica, digamos que la retroalimentación de lo que se hizo sobre la actividad. En términos generales, digamos que la mayoría de las, digamos, actividades que propusieron, pues cumplen con el primer requisito. Sin embargo, pues quiero acá hoy, digamos que aclarar una parte que de pronto lo que ustedes plantean lo involucren dentro de una metodología activa de aprendizaje. Porque algunos, pues dentro del título decían estrategias lúdicas para apoyar tal cosa. Entonces, no la involucraban dentro de una metodología. Hay que darle como ese peso pedagógico y no solamente que queden como actividades aisladas, sino que esas actividades que yo estoy proponiendo sean actividades que hagan parte de una metodología activa, de un enfoque pedagógico y que dentro de esa metodología se tenga que realizar esas actividades que ustedes propusieron.
Entonces, estas metodologías activas, pues, dentro de lo que ustedes planteaban, pues promueven lo que es la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. Acá ya pues hay una interacción, hay una participación más efectiva del estudiante en lo que es el desarrollo o construcción de su proceso de aprendizaje. Ya toda la actividad no la desarrolla el docente, sino que el estudiante hace parte importante de todo este proceso. En esta metodología pues se fomenta lo que es el pensamiento crítico, se fomenta lo que es la colaboración. Repito, la mayoría de las propuestas que ustedes hicieron, digamos que las actividades involucran que los estudiantes trabajen en grupo. Entonces, dentro de estas metodologías también se persigue este tipo de actividad que es el trabajo colaborativo y lo que es la aplicación práctica de los conceptos. Bien, entonces, acá pues voy a mostrarles, esto está dentro de las mismas diapositivas que hemos venido trabajando, algunas de estas metodologías activas que coloqué acá con base en lo que ustedes propusieron. Tal vez algunas de las propuestas que hicieron pues no van a estar acá, pero digamos que es en términos generales. Entonces, la primera metodología pues es un aprendizaje experiencial. Como su nombre lo indica, pues acá hay un contacto directo del estudiante con el ambiente en el cual él va a realizar una actividad práctica y va a estar reflexionando sobre sus observaciones y resultados. Acá hay un grupo que propuso, por ejemplo, unas huertas educativas donde pues debido a la zona donde se encuentran los estudiantes, pues es un lugar propicio donde ellos pues pueden ir trabajando con estas huertas y a la vez va aprendiendo. Entonces, este tipo de aprendizaje experiencial pues podría ser como la sombrilla que cobije a este tipo de actividades. Sí, porque si lo llaman solamente estrategia de las huertas educativas, pues queda simplemente como una actividad. Entonces traten de que haya una gran sombrilla, que sea una metodología activa o un enfoque pedagógico que incorpore esa actividad que yo estoy proponiendo. Hay otro tipo de metodología activa que es un poco ya más de investigación, que es el aprendizaje por indagación. Aquí pues los estudiantes formulan preguntas y buscan respuestas mediante la investigación y el descubrimiento. Acá pues se promueve mucho la parte de la curiosidad y el estudiante es muy autónomo en su proceso de aprendizaje. También está el aprendizaje basado en problemas. Acá pues los estudiantes van a enfrentar problemas del mundo real, de su contexto, del barrio donde habitan, de la comunidad donde se encuentran. Pueden ser problemas reales o pueden ser problemas ficticios. Y ellos van a trabajar como en grupos para poder analizar y buscar alternativas de solución. En este aprendizaje basado en problemas, no quiere decir que el estudiante o los estudiantes van a resolver el problema. Ese pues tampoco es el propósito, sino que se les colocan problemas y ellos tienen que analizarlos y proponer soluciones. Pero no quiere decir que tienen que resolver el problema como tal. También se basa en el aprendizaje autónomo y en la resolución de problemas. Está el aprendizaje basado en proyectos. Digamos que a diferencia del anterior, que era un problema el que se les colocaba, acá los estudiantes tienen que planear y ejecutar un proyecto. Entonces, ese proyecto pues, va a pasar por una fase y va a tener un cronograma y tienen que entregar un producto final. Acá también se trabaja de forma colaborativa. Aquí digamos que se promueve mucho lo que es la innovación, la creatividad de parte del estudiante, el trabajo colaborativo y lo que es los procesos autónomos, que ellos pues también puedan tomar decisiones por sí solos. Uno de los que más creo que se basaron sus propuestas es en esto, ¿sí? Entonces algunos llamaron a su propuesta uso de estrategias lúdicas y del juego para
tal cosa. Digamos que esa propuesta pueden colocarla sobre esta sombrilla que es el aprendizaje basado en juegos. Aquí pues se utilizan juegos y simulaciones para facilitar el aprendizaje. Los estudiantes obviamente van a participar en entornos lúdicos que van a permitir que ellos experimenten situaciones reales y adquirir habilidades de manera interactiva y divertida. Este aprendizaje basado en juegos pueda que requiera del uso de la tecnología o no, ¿sí? No es una obligación de que los juegos tengan que hacerlo en una herramienta, en un computador, en un software, ¿no? Se pueden hacer. Por acá hay alguna pregunta. Déjame mirar por acá. Profe, Sí, en ese aprendizaje también se podría decir el aprendizaje basado en gamificaciones. sí, claro. Ok. Ahora más adelante vamos a tocar un área de este aprendizaje basado en juegos que sería la gamificación. Bien, entonces, en esta parte, pues, obviamente, sabemos que si son niños, los niños desde muy temprano les gustan mucho los juegos, los entretienen los juegos, se les pasa el tiempo y ellos pues no miden porque los juegos pues les atraen mucho y les son muy motivantes, ¿cierto? Hasta cierta edad, pues no todas las clases obviamente las podemos hacer con juegos, ni tampoco el mismo tipo de juego. Entonces va a depender también de la población a quien va dirigido. Sin embargo, es un detonante, un estimulante muy bueno para atraer la atención de los niños y que se sientan motivados. Pero siempre tiene que ser con un fin didáctico, un fin de aprendizaje. O sea, yo tengo que tener claro por qué los voy a poner a jugar. Como les decía, pueden ser con uso de tecnología, con uso, por ejemplo, de software, de computadores o sin uso de ella. Juegos tradicionales, juegos que pueden hacer dentro del salón de clases sin necesidad de hacer uso de tecnología, o también ambientes gamificados, que ahí sí pues se puede apoyar mucho de lo que es la tecnología. Bueno, este aprendizaje basado en casos, creo que nadie lo trabajó. Ya hemos visto aprendizaje basado en problemas, en casos, en juegos, ahora, en problemas, proyectos, juegos, y pues la propuesta de aprendizaje es analizar casos. De pronto en un curso de ética, de valores, pues podemos utilizar ese tipo de metodología activa. Hay otro tipo de metodología activa que es el aprendizaje invertido o clase invertida, donde acá se rompe de pronto con el paradigma tradicional de que en las salas de clase, en los salones de clase, se desarrollan las temáticas, el docente trae y expone la temática, le transmite los conocimientos al estudiante y le deja una cantidad de actividades para que ellos refuercen en su casa, que es como lo más común que se realiza. Acá tiene el nombre de aprendizaje invertido precisamente porque se invierte cómo se realiza esta metodología que se desarrolla en una clase. Entonces acá los estudiantes van a apropiarse del contenido fuera del aula de clase, ya sea en su casa, en los tiempos libres, ¿cómo? Pues a través de videos, de lecturas, de material de apoyo, etcétera. Y cuando vuelven a la clase, cuando van a la clase, entonces, con base en ese contenido que ellos trabajaron en sus casas, entonces ahí se lleva a actividades prácticas. Pueden ser situaciones que tengan que resolver, debates, consultas, ya con presencia del docente. Es una forma también de trabajar. Esto puede estar acompañado, algunos pues trataron de involucrar en algunas estrategias a los padres de familia. Entonces, este aprendizaje invertido puede ser también una oportunidad de que los padres de familia pues ayuden a interiorizar los contenidos a los estudiantes. Están los espacios maker. Estos pues son espacios que se crean para que los estudiantes puedan desarrollar de forma creativa algún tipo de proyecto
donde involucre, por ejemplo, el uso de la tecnología. Acá pues ya se requiere un poco más de presupuesto en los colegios porque ellos se van a apoyar, por ejemplo, de computadores, van a diseñar algunos prototipos que tal vez necesiten que esos prototipos se impriman a través de una impresora 3D, ¿sí? Van a necesitar de algunos, digamos, elementos de tipo electrónico donde ellos puedan soldar, donde ellos puedan, digamos, utilizar un poco lo que son pilas, corrientes, etcétera. Entonces son espacios que resuelven problemas en conjunto, pero involucra mucho el uso de la tecnología. Entonces, quizá estos espacios para la mayoría de los colegios en Colombia aún no están como muy preparados para esta parte. Y está un enfoque que es el enfoque STEM. Este enfoque, pues, trata de integrar algunos proyectos interdisciplinarios. En este caso, STEM es una sigla que involucra las disciplinas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y en algunos casos también se habla del enfoque STEAM, donde además de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, incluyen lo que es la parte del arte. Entonces estos son como proyectos más integradores, donde lo que se realiza, alguien, no sé, ok. Lo que se realiza, pues, va a tributar a diferentes cursos, ¿sí? Estos enfoques, pues, digamos que hay algunos colegios en Colombia que ya lo están utilizando. Y el Ministerio de Educación también está promoviendo porque acá los problemas se resuelven desde una visión holística. Ya el estudiante tiene que poner, digamos, utilizar todo el aprendizaje, no solamente que aprende en una asignatura, sino en diversas asignaturas. Entonces va a utilizar tecnología, va a utilizar cálculos matemáticos, va, por ejemplo, puede combinar con elementos de la física, etc. Y está lo que son las tendencias en tecnología educativa que ya se apoyan. Déjenme ver que creo que hay un estudiante por acá. Que no pudo ingresar. Qué pena ahí la interrupción. Bien, entonces, ya aquí un compañero hablaba de la gamificación, ¿cierto? Entonces, la gamificación es como, hace parte como de este aprendizaje basado en juegos, pero como tal, la gamificación no necesariamente yo tengo que diseñar un juego completo, ¿sí? Sino que tomo algunos elementos del juego y los llevo a un ambiente educativo. Algunos, por ejemplo, propusieron utilizar la herramienta Quizzes. Creo que en algún curso ustedes pues han utilizado esta herramienta, que de pronto algún docente la trajo, ustedes también la han explorado, y han visto que los cuestionarios que se hacen en Quizzes, pues son cuestionarios que se lanza la pregunta y los participantes tienen muy poco tiempo para responder, ¿cierto? Y ustedes ven que hay una música como de fondo, de trasfondo por allá, los colores son bastante llamativos. Y acá en estas herramientas como Quizzes, no basta solamente con responder correctamente, sino que tengo que hacerlo en el menor tiempo posible. Y al final, ya cuando se termina el cuestionario, entonces ustedes pueden visualizar que hay como un podium. No sé si recuerdan que Quizzes al final le genera un podium donde queda en primer puesto la persona que respondió el mayor número de preguntas de forma correcta y lo hizo en menor tiempo. Entonces, en este caso, Quizzes utiliza gamificación porque está haciendo una evaluación, ¿sí? Al final estoy haciendo un cuestionario, estoy evaluando al estudiante, pero ellos al final van a observar que van a ver unos elementos propios de los videojuegos. Por ejemplo, quién lo hizo primero, ¿cierto? Aparece un podium, como cuando en los juegos de carreras de automóviles, que al final aparece el podium. Hay un condicionamiento que es el tiempo,
O sea, yo tengo que responder lo más rápido posible, entonces ya yo tengo ahí también un elemento del juego que es el tiempo. Pero no tengo que construir un juego completamente, sino tomar ciertos elementos, por ejemplo, pasar de un nivel a otro, darle insignias, darle puntajes, etcétera. Entonces hay muchos escenarios. Hay uno, por ejemplo, de Geniali, la herramienta Geniali, que trae muchos ejemplos de gamificación, que si nos da tiempo, pues igual lo miraríamos o simplemente pues hay que dar como de consulta. Bueno, el aprendizaje en línea, ya pues... Profesor, disculpe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor, nosotros escogimos los juegos cooperativos como estrategia para desarrollar nuestra propuesta. Sí. ¿Se puede considerar que los juegos cooperativos están dentro de lo que es la gamificación? Los juegos cooperativos. Yo creo que debe incluirlo es en la metodología aprendizaje basado en juegos, porque la gamificación como tal no es necesariamente un juego, es tomar algunos elementos de los juegos, ¿sí? Entonces, la gamificación no implica que tiene que ser un juego. Entonces, tú puedes colocarlo, eso que tú quieras hacer, sobre una metodología activa que es el aprendizaje basado en juego. Si va a usar de tecnología, entonces con uso de tecnología. Pero no necesariamente sería gamificación, porque la gamificación no tiene que ser un juego completo. Entonces ya tú tendrías que mirar esa parte. Bueno, muchas gracias, profesor, por su aclaración. Bueno, listo, vamos a continuar acá. Bien, entonces el aprendizaje en línea, pues es un aprendizaje como el que ustedes hoy están tomando, que todo el material se encuentra en una plataforma virtual y la interacción con los docentes de manera también virtual a través de este sistema de videoconferencia. Ya el aprendizaje híbrido puede combinar encuentros presenciales con una plataforma. Está el aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje adaptativo, pues, es, digamos, como una de las apuestas que se tienen para la educación mediada por las tecnologías, que es que el aprendizaje sea lo más personalizado posible, ¿sí? Que yo pueda aprender a mi propio ritmo, que tenga una retroalimentación oportuna, que pueda progresar de acuerdo a mi tiempo, etcétera. Hay algunas plataformas que lo permiten. Por ejemplo, no sé si alguna han utilizado Duolingo, donde uno pues va aprendiendo a su propio ritmo. Y ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues digamos que nuevamente se ha retomado este tipo de aprendizaje que es mucho más personalizado. Está también el aprendizaje ubicuo, pues este tiene que ver mucho con lo que son la forma en que nos conectamos a internet, que lo podemos hacer desde un celular, de una tablet, desde un reloj inteligente. Entonces como que siempre donde yo esté, no importa en qué sitio, yo puedo acceder a contenido, actividades, que no necesariamente tengo que yo estar conectado a un computador, sino desde cualquier, digamos, dispositivo que tenga acceso a internet. Los cursos masivos también, están los ebooks. Hay una propuesta que digamos, enviaron, que se basa en audiolibros. Entonces, digamos que yo les di algunas recomendaciones, si solamente con esa actividad, porque tendríamos que tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Quizás algunos pues son bastante, digamos, auditivos y les llama más la atención escuchar. Entonces ven que hay algunos estudiantes donde ni siquiera toman apuntes, sino que prestan atención al docente y ya con eso es suficiente. Hay otros que tienen que anotar, hay otros que tienen que mostrárselo más de forma visual, etcétera. Entonces, los que están proponiendo los audiolibros, pues consideren a ver si eso pues aplicaría para todo el salón. De pronto, si ya yo apliqué algún instrumento para identificar los estilos de aprendizaje del salón y me arrojó que la mayoría son más de estilo de aprendizaje auditivo, pues
ahí no habría ningún inconveniente, pero ahí estaríamos como que solamente, digamos, referenciando un grupo. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. Bueno, entonces continuemos. Hay recursos educativos abiertos, pues aquí simplemente son recursos que se pueden utilizar, que ya están diseñados y están en los entornos personalizados de aprendizaje. También en esta propuesta yo puedo involucrar algunas, digamos, actividades que puedan utilizar realidad aumentada, ¿sí? Realidad virtual, aunque ya aquí es un poco más, digamos, complejo porque mínimo tengo que tener equipos de realidad virtual como gafas, etcétera. Y lo que son los sistemas de telepresencia. Obviamente, pues se los traigo acá a colación para que ustedes, pues, tengan en cuenta que son tendencias educativas con uso de tecnología. Acá, pues, en la corporación ya adquirimos algunas de estas tecnologías. Ya acá tenemos, por ejemplo, algunas licencias de software que trabajan con realidad aumentada. También hemos adquirido algunos equipos, sobre todo unas gafas Oculus de realidad virtual. También tenemos licencias para crear entornos ya de realidad virtual, entornos simulados, y también algunos equipos de telepresencia. Perdón. Bueno, acá tenemos ya lo que es el aprendizaje basado en juegos. Yo traté de complementar esta presentación para aquellos que optaron por este tipo de estrategias. Entonces, por ejemplo, en un juego se establecen metas y objetivos, reglas, hay una narrativa, una libertad de elegir. Si ustedes se remontan a cuando jugábamos allá en el barrio, en la calle, pues el juego más sencillo, más fácil, pues tenía unas metas, tenía un propósito y tenía una regla, ¿cierto? Así sea el mínimo juego, había que cumplir con unas reglas. Entonces, si ya yo estoy pensando en utilizar, por ejemplo, la gamificación, pues yo puedo tomar algunos elementos de este juego. Por ejemplo, puedo establecer retos, misiones, puedo colocarle restricciones a los juegos, que si gana, pues se le asignen puntos, si pierde, que se le descuenten puntos, que se le asignen vidas, etcétera. Entonces, ya yo puedo tomar algunos elementos del juego, y si yo, por ejemplo, recompenso a mis estudiantes si realizan la actividad de forma correcta, entonces ya yo estoy gamificando, porque estoy utilizando este elemento que es la recompensa. Cuando si él pasa de un nivel a otro, pues se le asignan monedas, se le asigna de pronto más vidas, etcétera. Entonces ya yo estoy utilizando la recompensa. Si acá no vamos de pronto a, si se equivocó ya no puede hacer más nada, sino acá él puede tener varias posibilidades de que se repita. Por lo general se le dan vidas y él puede repetir la actividad las veces que quiera. Entonces va a tener como esa libertad de poder cometer un error o equivocarse, pero nuevamente lo podrá intentar. Entonces, si mi actividad involucra esto, de que él pueda realizar varias veces una actividad hasta que se le acaben las vidas o el número de intentos, ya yo estoy utilizando un elemento del juego y ya yo estaría ahí aplicando gamificación, por ponerle ejemplo. Restricción del tiempo. Les ponía el ejemplo de Quizzes, que no es, yo lo puedo configurar el Quizzes de tal forma que tenga 20 o 30 segundos para responder una pregunta. Entonces yo estoy trayendo de los juegos tradicionales un elemento que es la restricción. Entonces ya estaría aquí aplicando gamificación. Profe, usted disculpe que lo interrumpa. Con respecto a lo que está explicando, por ejemplo, en la estrategia de la innovación, ya no se colocaría Quizzes, sino como cambiarle el nombre a la innovación. Correcto. Y aplicarla diferente, la metodología diferente. Sí, correcto. Como les digo, traten de
colocarlo en una sombrilla que sea la metodología activa de aprendizaje basado en juego o gamificación, pero no empezar como Quizy para tal cosa, porque Quizy, al fin de cuentas, es simplemente una herramienta que maneja eso. Entonces, como darle ese enfoque o esa profundidad pedagógica, a eso es lo que va. Ok, profe, gracias. Ok. Sigamos. Bueno, yo les decía pues que hay como una clasificación en cuanto al uso de la lúdica. Está la gamificación, están los juegos serios y está el aprendizaje basado en juegos, ¿sí? Entonces, la gamificación, ya lo hemos conversado, es tomar algunos elementos del juego y colocarlos dentro de mis actividades para que los estudiantes pues se motiven y traerse toda esa, digamos, percepción que tiene un juego. Están los juegos serios. Estos juegos serios ya son juegos que se crean con un fin educativo, ¿sí? Entonces, un juego ya hecho para un fin educativo. Y está el aprendizaje basado en juegos, que es tomar un juego que ya existe, que de pronto simplemente es un juego que se creó para entretenimiento. Les pongo un ejemplo. Ustedes aquí en Colombia hace unos años y todavía en otros países lo pasan, que era un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cierto? Entonces, donde habían unos concursantes y esos concursantes pues le iban preguntando y le daban unas opciones de respuesta. En la medida que ellos respondían correctamente, ellos iban pasando a otras preguntas, iba aumentando el nivel de complejidad y tenían como algunas ayudas, la ayuda del público, 50-50, una llamada, etcétera. Pero ese juego se creó para entretenimiento, para la televisión. Sin embargo, ese concepto de ¿quién quiere ser millonario? Muchos, digamos, software, ustedes pueden buscar en internet también, software educativo que se basa en ese juego, que inicialmente no era un juego educativo, pero que se llevó al ámbito educativo. A diferencia de los juegos serios, que los juegos serios son juegos que se crean ya desde que empiezan con un fin educativo, y la gamificación, que es tomar algunos elementos del juego. Bien, acá pues yo les voy a compartir estas diapositivas nuevamente. Acá se amplía un poco lo que es la gamificación, los efectos de la gamificación. También están lo que son los juegos serios. Y más adelante hablan de algunas metodologías, enfoques que trabajan mucho el trabajo colaborativo, como es los espacios maker, el enfoque STEAM. Más adelante, aquí está el enfoque STEAM. Este trabaja mucho en proyectos en donde los estudiantes pues tienen que trabajar de forma colaborativa, donde tienen que hacer propuestas, etc. Están los ambientes Tinkering, están por acá más adelante, la metodología Tinkering, que se basa en que el estudiante haga las cosas por sí mismo. No que el docente le explique cómo se hace, sino que él intenta hacerlo primero con lo que conoce, con lo que tiene alrededor, con los recursos, y ya el docente se convierte en un guía. Pero acá, digamos que premia mucho a lo que es la innovación por parte del estudiante. Bueno, acá lo voy a cerrar acá un momento. Bien, vamos a pasar a la otra parte, que es explicarles. Ya esta actividad yo les había compartido en días anteriores un formato. Este formato, vamos a ver si lo tengo acá abierto, me esperan acá mientras me ubico.
Esta es la propuesta que ya tienen que entregar. Esta propuesta obviamente se basa en lo que ustedes entregaron en la primera actividad. Si tuvieron alguna retroalimentación o recomendación por parte del docente, pues la idea es tomar esa retroalimentación, esa sugerencia y aplicarla acá. Por eso era que desde el principio no podían diligenciar todo este formato. Igual se les explicó y se les envió también al grupo un audio. Entonces aquí, pues, quiero que tengan en cuenta que esto no es como tal el proyecto que ustedes están desarrollando. Esto es una parte de ese proyecto, que es como la parte de intervención en el salón de clase, ¿sí? Ya pensando en cómo yo, pues, al detectar una problemática, de pronto deficiencia en algún aprendizaje, pues voy a proponer unas actividades y a partir de esas actividades entonces yo voy a tratar de que se solucione esa necesidad de aprendizaje, por ponerle un ejemplo. Entonces, como tal, no es el título del proyecto grande, sino que tiene esa parte. Aquí están los elementos que deben llevar el título de la propuesta, la justificación de la propuesta, un objetivo general y un objetivo específico, pero esto es de la propuesta, o sea, no colocar los del trabajo macro que están haciendo, sino los objetivos que persiguen con esta propuesta. Pueda que en algunos coincida con aquellos, pero no son los que están allá, ni la justificación de la propuesta es la del trabajo macro. Un marco teórico centrado en lo que yo voy a hacer. Si yo voy a trabajar con gamificación, entonces yo aquí voy a colocar lo referente a la gamificación. No voy a colocar ni antecedentes nacionales, internacionales, locales, no voy a hablar de todas las teorías pedagógicas que existen, no. Es el marco teórico de la metodología que yo voy a utilizar, el enfoque, y eso es lo que voy a plasmar acá. Es más puntual. Y acá pues es, si ustedes planean esa intervención, por ejemplo, en 3 clases, en 4 clases, en lo que ustedes crean que es suficiente para que haya un cambio, para que se logre el propósito de esta propuesta, entonces ustedes van a diligenciar por clase la actividad que van a realizar, ¿sí? Entonces está este formato. Tratamos de colocarlo en este formato para de pronto no divagar mucho y me centre en lo que está acá. Si es, por ejemplo, una clase y la clase dura 2 horas y esta primera actividad se lleva toda la clase, entonces yo tengo que esas 2 horas distribuirlas en ese tiempo que está ahí. Entonces, la exploración, como es diagnóstico de saberes previos de los estudiantes, de pronto con qué actividad yo hago, eso pues no debe durar mucho, de 5 a 10 minutos. Después el inicio, que serían como las instrucciones que yo le voy a dar a los estudiantes para que ellos realicen la actividad, no sé, algunos 10 minutos. Luego viene el desarrollo, ese sí tiene que tener un tiempo, digamos, considerable. Está la fase de cierre, entonces ya es como al final los estudiantes, si es un trabajo, un producto, un proyecto, resolver algo que tienen que entregar, pues es cómo se va a hacer ese cierre, si va a ser una socialización, si van a entregar algo, etcétera. Y la evaluación, cómo voy a evaluar si esta actividad pues logró su fin. Entonces, aquí está el formato para una actividad, pero digamos, de pronto una actividad no es suficiente para lograr todo ese impacto, para ese cambio, para que aprendan algo. Entonces pueden ser 3, 4, no sé, el número de actividades que ustedes consideren. Acá hay una rúbrica de cómo ustedes pueden autoevaluar esa propuesta. Esta ya la diligencian ustedes mismos. Ustedes mismos van a decidir si su propuesta cumple con estos criterios o no cumple. Y además de eso, yo les sugiero también, hay como una rúbrica de Telefónica Educativa, la Fundación Telefónica, que esta rúbrica cuenta de como de 10 criterios exactamente, es un decálogo, para que debe cumplir todo proyecto innovador. Entonces, después que ustedes construyan su propuesta, ustedes pueden
aplicar esta rúbrica y hacer también como una autoevaluación. Por decir algo, el primer criterio es experiencia de aprendizaje vital. Entonces dice, el proyecto aporta a los beneficiarios una experiencia de aprendizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos o habilidades, puesto que ofrece oportunidades reales de cambio para su formación y para su vida futura. Entonces hay unos niveles. Dice nivel 1, el enfoque radica únicamente en la adquisición de conocimientos, habilidades instrumentales de aprendizaje. O sea, si mi propuesta solamente busca que los estudiantes adquieran un conocimiento, pues sería este nivel 1, ¿cierto? Solamente ese conocimiento. Dice, si se incorpora alguna actividad de aprendizaje que va mucho más allá de simplemente adquieran un conocimiento, ya sería el nivel 2. Miremos el nivel más alto. Dice, se ofrece a los usuarios una experiencia vital de aprendizaje orientada al logro de la mejora real en sus vidas. O sea, si este primer criterio, lo que yo planteo, de alguna manera, por ahí hay una propuesta que hizo uno de los grupos de acá del curso, que era sobre manejar todo lo que era como la violencia que se generaba en el salón de clases, peleas, etcétera. Ellos lo fundamentaban mucho en lo que sucedió desde la pandemia. Recuerden pues que el estar encerrados por tanto tiempo, pues muchas veces en la familia no estaban todo el tiempo el padre, la madre y todos los hijos, y eso creó en algunas familias pues ciertas dificultades de convivencia, y eso se trasladó a los colegios. Entonces, si mi innovación logra que haya un cambio en los comportamientos, cómo el estudiante ve la vida, porque por ahí también hay una propuesta que es muy pertinente, que es para estudiantes de 11, donde ese grupo propone de que cuando ellos den el siguiente paso para ya de pronto empezar un proceso universitario, pues ellos lo tengan bien claro cómo va a ser su rol dentro de la sociedad. Está, por ejemplo, metodologías activas de aprendizaje. Dice, el proyecto pone en práctica metodologías activas de aprendizaje centradas principalmente en el usuario y en la potenciación de sus relaciones de grupo sociales de su entorno cercano. Entonces, el nivel más bajo dice, predominan las metodologías de aprendizaje transmisoras, en el que el rol del usuario es mero receptor, no agente activo, ni no es el gestor de su propio proceso de aprendizaje. Digamos que este sería como una clase tradicional, ¿cierto? Donde el proceso de aprendizaje simplemente es de transmisión. El docente llega y le transmite una información o un conocimiento al estudiante, y el estudiante simplemente es un actor pasivo. Digamos, el nivel más alto dice, el aprendizaje práctico y experiencial aprende haciendo. Se centra en el alumno. La formación es autónoma y en grupo. Entonces, si mi innovación cumple con este nivel 4, pues yo voy chuleando aquí cada uno de estos niveles. Y así vamos a encontrar que hay 10 criterios. Para mí sería un buen ejercicio de que ustedes una vez planteen su estrategia, pues le apliquen este criterio. Por acá, al final, ustedes, de acuerdo a lo que ustedes respondieron, ustedes pueden, digamos, rellenar esta espiral. Entonces, aquí están los 10 criterios. Entonces, digamos que en si el aprendizaje va mucho más allá del aula, entonces ustedes van aquí a colorear en qué nivel de lo que se menciona en este instrumento, pues es el que cumple su propuesta. Si se da una experiencia de aprendizaje colaborativo, creo que la mayoría, los estudiantes van a trabajar de forma colaborativa, entonces estarían en el nivel 4, ¿sí? Si hay una experiencia basada en retos, entonces por acá. Entonces ya yo mismo puedo acá hacerme un diagnóstico de cómo sería si mi propuesta cumple con estos criterios de innovación o no. Bueno.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Profesor, la actividad siguiente a colocar en la plataforma sería ¿cuál? ¿Sería la propuesta como tal o hay otra actividad? Sería diligenciar el formato que ya les compartí. Lo voy a colocar nuevamente acá en pantalla. Ya aquí sí tendrían que diligenciar este formato, que es el que les estoy mostrando en la pantalla, donde está el título de la propuesta, donde está la presentación de la propuesta, el diagnóstico del problema, está el título de la propuesta, la justificación, los objetivos. Recuerden, esto es de la propuesta, no del trabajo macro que están haciendo. Y lo que es del desglose de cada una de estas actividades. Este instrumento pues tiene acá también una rúbrica que ustedes deben diligenciar, es una autoevaluación, y al final colocar la puntuación que ustedes creen que posee esta actividad que realizaron. Entonces ustedes lo que van a entregar ahora para esta segunda actividad es el diligenciamiento ya completo de este formato con respecto a las recomendaciones y sugerencias que se dieron y lo que hablamos hoy en día. Eso sería. Bueno, la idea es entregarlo. Este módulo se termina el próximo sábado, 12 de agosto. Son 37 estudiantes, serían 10, 12 grupos. Hola Juan Carlos, sí, puedes hablar. Buenas, profe, ¿cómo está? Una preguntita, ¿son cuántas actividades mínimo? O sea, con una sola actividad no creo que sea suficiente, ¿cierto? Yo supongo que de pronto ya con 3 actividades mínimo ya se podría lograr de pronto ese impacto, ese cambio que yo espero al aplicar una metodología o aplicar una estrategia o a realizar alguna actividad de las que ustedes quieren proponer. Creo que con 3 actividades mínimo sería ya ideal. Ok, profe. Gracias. Hola, Víctor. Profe, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Bueno, hasta el momento llevamos una sola actividad la que se colgó en la plataforma el sábado pasado, ¿cierto? Y la otra es la propuesta que usted nos está explicando ahorita. Sí, Está señor. la rúbrica. ¿Y la otra actividad cuál sería o solamente nos quedaríamos con 2 actividades? Sí, la segunda actividad es esta que les estoy comentando, donde ustedes tienen que evidenciar ya toda la propuesta con base en ese instrumento que les acabo de mostrar y que ya se lo había compartido. Igual eso lo encuentran también en el curso. Son 2 actividades. Obviamente, de pronto les quiero comentar no es muy pronto se entrega, me dice Yuleima. Pues el módulo, este módulo finaliza el próximo sábado. A ver. Sí, son solo 2 actividades. Bien, podríamos... Bueno, vamos a hacer la siguiente. Para el próximo sábado nos vamos a reunir y vamos a plantearlo como una sesión donde se aclaran dudas o inquietudes. Si ustedes de pronto no están seguros de algo que propusieron en la actividad, pues vamos a habilitar ese espacio del próximo sábado para resolver dudas e inquietudes con base en la propuesta que van a realizar los que tengan esas dudas. Obviamente es obligatorio que asistan. Y vamos a hacer la entrega entonces ya después de esa sesión para el 19 de agosto. ¿Qué opinan? Profe, me parece excelente. Yo pensé que hoy sí iba a ser esa propuesta de una retroalimentación de lo que estamos trabajando para poder estar seguro de
el trabajo que íbamos a hacer, que íbamos a entregar. Ok, entonces, bueno, estamos ahí sintonizados, retroalimentación de la propuesta, sesión de dudas e inquietudes. Sí, igual tenemos en una horita, entonces vamos a tratar de ese día y ser puntuales en las dudas e inquietudes. Estoy aquí anotando para que nos quede aquí. Entonces, la tercera sesión del 12 de agosto sería retroalimentación de la propuesta, sesión de dudas e inquietudes. Dora, sí, claro. Y el día, puedes hablar, Dora, tranquila, 19. Profe, qué pena, es que me perdí un momento porque no estuve escuchando la llamada, pero entonces nosotros enviamos una propuesta. Esa propuesta hay que adicionar entonces más actividad, hay que hacer, la propuesta mía era una actividad, esa actividad hay que hacer 2 actividades más, pero con base en esa propuesta o de la propuesta innovadora podemos sacar de ahí 2 actividades más. Es que la mía se trataba sobre como un festival de corto, ¿cierto? Que hablaran sobre la violencia dentro del aula. Entonces se divide en diferentes partes, una es la escritura, otra es la grabación, la producción. Entonces esas actividades de escritura de los guiones, por ejemplo, de la producción, de la grabación, pueden ser las actividades que usted está pidiendo, o yo tengo que hacer otra actividad, otras 2 actividades más. Bueno, la primera actividad fue la propuesta, ¿cierto? Digamos que ahí todavía pues, no había que enfatizar como tal en la actividad. Ya en esta segunda actividad ya se entrega toda la propuesta final. Entonces, yo les decía, como esto es una intervención, ¿cierto? Es algo que se va a hacer, que es nuevo, que no se venía haciendo en un salón de clases, ¿cierto? Porque a eso apunta a una innovación educativa, pues tal vez con una sola actividad no voy a de inmediato, por arte de magia, que cambie la dificultad o el problema que yo encontré, ¿cierto? Entonces, yo les sugiero que mínimo piensen en 3 actividades, o sea, como que en 3 clases. Si en el colegio las clases son de 1 hora o 2 horas, entonces ustedes plantean como en toda la semana, si es una semana que todos los días se ven con los estudiantes, entonces como una actividad para cada clase. Puede ser 3 actividades, 4, ya lo que ustedes consideren. Porque no creo de pronto que en una sola actividad sea capaz de que se transforme o cambie o se solucione ese problema que está ahí. Como para lo que tengan en cuenta. Entonces, ya analicen ustedes si una sola actividad sería suficiente o lo hacen por fase. En la primera actividad tienen que hacer el guión. Entonces, ese día van a hacer el guión. En la segunda clase va a haber otra actividad que es con base en ese guión, van a hacer ya como tal el cortometraje, el otro, o sea, ya ustedes pueden hacerlo también por fases. Muchas gracias. Bueno, por ahí alguno creo que comentó que no hay, de pronto no son docentes o no están en un colegio. La innovación puede ser para resolver una necesidad o un problema que detectaron en el aula o una oportunidad de mejora que ustedes crean, ¿cierto? Por ejemplo, ahora está muy tendencia la inteligencia artificial. Entonces, hasta ahora se está evaluando la inteligencia artificial en el aprendizaje. Entonces, es una oportunidad de mejora. No siempre la innovación es porque encontré un problema, una necesidad educativa y la voy a solucionar. Puede ser de que ya con esto que ustedes conocen, de las herramientas que han escuchado, que han tenido la oportunidad de trabajar, ustedes, hombre, cuando yo fui estudiante, ahora que tengo a mi hijo, a mi sobrino que está estudiante, yo pienso que esta asignatura o esta temática podría mejorar o aprendería más rápido si utiliza esta estrategia. Entonces no necesariamente tienen que estar en un colegio. Esa no sería de pronto una limitante, sino ya ustedes, obviamente si no pueden estar en un colegio, pues sería una propuesta de mejora, esta innovación. Listo, entonces compromisos. El próximo sábado, la tercera sesión, la vamos a tomar para que ustedes, si tienen alguna
inquietud, alguna dificultad o duda sobre su propuesta, pues la manifiesta y aquí entre todos, pues, digamos, tratamos de resolverla y entonces ya la entrega, después de toda esta retroalimentación de estas aclaraciones de inquietudes, se entregaría por plataforma el día sábado 19 de agosto y ya con eso ya finalizaríamos. El tercer encuentro sincrónico es el próximo sábado, nuevamente 2 a 3. Perfecto. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda, pues creo que hay un grupo por ahí de WhatsApp. Ahí está mi número de teléfono. Entonces, si ya lo quieren hacer más personalizado, pues me escribe. Recuerden, si ustedes me lo envían de pronto un día antes de la fecha de cierre, algo muy difícil que yo les pueda hacer una retroalimentación. Si lo envían con tiempo, pues va a haber mucho más tiempo para eso. Entonces, feliz tarde, feliz fin de semana, descansen. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.